Hola Axel, Buenas hola tardes, Lenny, licenciada. ¿cómo están Jonathan? Buenas tardes. ¿Qué tal de Día de las Madres, señoras? Rico, Lico, ¿usted cómo la pasó? ¿Verdad? Descansando y de abuelita, entonces yo sí no descanso. Qué bueno. Pero bueno, qué bueno tener todavía a nuestra madrecita, ¿verdad? Porque es increíble la falta que nos hacen. Aunque peleemos con ellas y no podamos funcionar con ellas a veces, no, el no tenerlas es peor. Bueno, vamos. ¿Alguien me puede indicar si tienen el calendario de exámenes? ¿Cuándo nos tocaría el examen final? El 19 nos toca con usted, Lico. El 19, la otra semana empiezan. Sí. Ok. Vamos a ver. ¿Segura, verdad, Lenny? Permítame, Lico. Sí lo revisé, permítame. Ahorita le digo, Lico. Natalia, vamos a ver. Sí, 10. Sí. Ok, entonces tenemos examen el 19. Esta es nuestra última clase. A mí me va a hacer falta un juego de diapositivas que les voy a subir únicamente con algunos conceptos para que terminemos todo el material que necesitamos, ¿verdad? Y luego ya estamos listos para el examen del día miércoles. Vamos a iniciar con, como siempre, con nuestra frase. ¿Quién me hace el favor de leerla? La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre. Gandhi. Ok, muchísimas gracias. ¿Me quieres dar tu opinión sobre esto? ¿Quién me quiere dar su opinión sobre la frase? Armando. Licenciada, buenas tardes. ¿Cómo estás, Armando? Muy bien, gracias. Para mi entender es de que la codicia es tan grande que supera muchas cosas, y aquí está diciendo que supera a lo que dice en el párrafo. Perdón, licenciada, me perdí. Andas perdido, ok. Vamos a ver, Axel, Armando. Buenas tardes, Leida. Si fueran tan amables de repetirme la frase, Ok. porque no se ven las palabras, pero estoy conectado a mi teléfono y no veo. Ok. ¿Ahora? Dame un segundito. Ahorita le estoy Dice, haciendo interactiva. Se la Dice, leemos. la tierra proporciona lo suficiente, eso. ajá, Oh, la tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre. Bueno, entiendo que pues la vida pues es tan justa, o hay un creador tan justo que de algún modo permite que dentro del planeta Tierra cada persona pueda conseguir lo que necesita para poder vivir en paz, vivir feliz, no así para aquellos que tienen un deseo desmedido, que en este caso pues sería la codicia, ¿no? Por ese lado lo veo. muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Sergio, ¿qué pasó, Sergio? ¿Cómo está, licenciada? Yo acabo de ingresar, no vi la imagen, no le podría dar información al respecto, pero buenas tardes, licenciada, ya estoy en clase. Gracias, Sergio. Te la digo. Dice, la tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre,
pero no la codicia de cada hombre. Es un tema interesante. Estamos metiendo la explotación de los recursos naturales sin ponerse a pensar en los daños que se están realizando para el resto de la humanidad, ¿verdad? Exactamente, tienes toditita la razón. Estamos hablando de la explotación que nosotros le hacemos a la naturaleza, ¿verdad? La explotación desmedida. Si bien es cierto, nos servimos de la naturaleza porque nos proporciona agua, nos proporciona alimento, nos proporciona el viento, nos proporciona la lluvia, nosotros somos tan mal agradecidos que lejos de ayudar, explotamos todo lo posible y terminamos con ello. ¿Qué hace esto? La codicia. Nosotros somos tan mal, seríamos un mal grave a la naturaleza, somos tan perjuiciosos que lejos de ayudarla, lo único que tratamos de hacer es tratar de gastar lo poco o lo mucho que tiene la naturaleza para ofrecernos. A ver, Brian Alexander, ¿qué nos dices tú? Brian Alexander Morales. Ah, ok. Qué bueno que me dijiste porque ya te iba a sacar. Clara Isabel Ramírez Toj. Sí, buenas tardes, licenciada. Hola, ¿cómo estás? Dime. Bien. Sobre la frase que dio, ¿verdad? Ajá. Pues creo que, como decían mis compañeros, que la naturaleza, o sea, los recursos de la naturaleza satisfacen al hombre, por ejemplo, el aire, tanto como el suelo, ¿verdad? Que se producen, se pueden sembrar y todo. Mas, sin embargo, la codicia del hombre en la industria ha dañado tanto la tierra que al final provoca tanta contaminación y, o sea, como le explico, la tierra ya no da más por la codicia del hombre, ¿verdad? Muchísimas gracias, tienes toda la razón. Un factor más, la industria, ¿verdad? Necesaria, pero al final causa bastante daño. Y causa daño desmedido porque antes de poner una fábrica deberíamos de buscar dónde vamos a tirar los desechos, deberíamos de buscar si no contaminamos los alrededores, ¿verdad? Antes de hacerlo. Diana Beatriz Chitay, ¿me puedes indicar cuál fue el último tema que vimos la semana pasada? Diana. Ok. Eddie Alejandro Cruz, ¿me puedes decir tú cuál fue el último tema? El último tema no me recuerdo, licenciado. ¿No recuerdas? No. LIC, fueron los bienes del Estado. Hablamos de presupuesto y bienes inmuebles y muebles. Muy bien, gracias Lenny, muy amable. ¿Alguien más que quiera indicarnos qué otros temas fueron de aprovechamiento la clase pasada? Buenas tardes, licenciado. Hola, Elder, ¿cómo estás? El tema principal fue la regulación legal del control del medio ambiente en Guatemala, licenciado. También vimos lo que era el medio ambiente. Muchísimas gracias. Tienes toda la razón. Alguien me gustaría escuchar algo referente a los temas que los compañeros han indicado, un breve concepto sobre lo que entendieron o leyeron, porque las diapositivas ya estaban
fueron presentadas. ¿Alguien que me quiera indicar acerca de los temas que sus compañeros dijeron? ¿No? ¿No hay nadie? ¡Qué barbaridad! Ok. Ok, bueno. Vamos a empezar con la presentación del día de hoy. ¿Me recuerdan Sergio, Lenny y Elder? Hablar con ustedes al final de la clase, por favor. Vamos a hablar acerca del régimen legal de los bienes del Estado, el tema que habíamos visto anteriormente. ¿Cómo se establecieron los bienes públicos que se encuentran regulados en la Constitución Política de la República de Guatemala? En el artículo 12, así como en el Código Civil, decreto 106, se establece el dominio de los bienes, que se clasifican en dos. Los clasifica en bienes del dominio del poder público y bienes de propiedad de los particulares. En el artículo 457 del Código Civil, el mismo decreto ley 106 establece la definición de los que son bienes públicos y perceptúa que los bienes del poder público son los que pertenecen al Estado y a los municipios, y los divide así: bienes de uso público y común y bienes de uso especial. En el Código Civil hace una clasificación de los bienes nacionales de uso común y los bienes nacionales de uso no común. Según el contenido del Código Civil, son bienes nacionales de uso común los siguientes: las calles, los parques, las plazas, los caminos, los puentes que no sean propiedad privada. Recordemos que hay muchos parques que los condominios de algunas zonas capitalinas son parte de la propiedad del condominio. Entonces, estos parques no son del dominio público. Estos son propiedad privada, por ende, solo los pueden utilizar las personas que viven en esa área común. Los puertos, muelles, embarcaderos, pontones y demás obras de aprovechamiento general construidos o adquiridos por el Estado o las municipalidades. Las aguas de las zonas marítimas territoriales en la extensión y términos que rige la ley respectiva. Los lagos y los ríos navegables y flotantes y sus riberas. Los ríos vertientes y arroyos que sirven de límite al territorio nacional. Las caídas y nacimientos de aguas de aprovechamiento industrial en la forma que establece la ley de la materia y las aguas no aprovechadas por particulares. Tenemos que tomar en cuenta que, si bien es cierto, son todos parte del patrimonio del Estado, no todos son los que podemos utilizar. Siempre que la ley nos indique algunas limitaciones, debemos de tomarlos en cuenta, porque podemos hacer todo lo que la ley nos indica únicamente. También tenemos lo que es la zona marítimo terrestre de la República, la plataforma continental, el espacio aéreo y la atmósfera en la extensión y forma que determine la ley según el artículo 458 del Código Civil. En esta parte del espacio aéreo, recordamos muy bien que anteriormente ya habíamos leído que tenía que tener ciertas restricciones y limitaciones en ciertas áreas, hablando de construcción, para que no haya ningún problema en el espacio aéreo. Las de uso no común, estas están establecidas en el artículo 459. Los que están destinados al servicio del Estado, de las municipalidades y las entidades estatales descentralizadas, y los demás que constituyen su patrimonio. Los de uso público, cuando dejen de serlo, de hecho o por virtud de una ley, los ingresos fiscales y municipales, el subsuelo, los yacimientos de hidrocarburo y los minerales antes de ser extraídos, así como cualquier otra sustancia orgánica o inorgánica del subsuelo.
los terrenos baldíos y las tierras que no sean propiedad privada. Los que habiendo sido de propiedad particular queden vacantes y los que adquiera el Estado y las municipalidades por cualquier título legal. En esto vimos lo que era la expropiación y la extinción, ¿verdad? Los excesos de las propiedades rústicas o urbanas de conformidad con la ley y los monumentos y las reliquias arqueológicas. En esta parte del uso no común, a mí me lleva a pensar las personas que le hicieron daño a los monumentos que estaban en la reforma, únicamente porque representaban a una persona que a su parecer no era ideal que estuviera en ese momento. Pregunto, esta parte, ¿será que las personas que irrumpieron o destruyeron ese monumento estaban actuando conforme a la ley o estaban actuando en contra de ella? A ver qué me dicen. Dime. Ya había levantado la mano una compañera. Ah, perdón, Merlin. Es que no los puedo ver cuando estoy presentando, discúlpame. Dime, Merlin. Buenas tardes, licenciada. Yo pienso Gracias. que eso es patrimonio de todos, pero tampoco era para que lo destruyeran, ¿verdad? Entonces estaban actuando fuera de la ley. Estaban destruyendo el patrimonio de la nación. O sea, si bien es cierto es de nosotros, pero tampoco tenemos el derecho de poder destruirlos, ¿verdad? Ok, muy bien. Dime, Héctor. Yo era una pregunta más que todo y bueno, aprovechando también participar en clase. La pregunta es, entonces, en dado caso, por alguna razón del destino, encuentro oro en mi casa, entonces no me tocaría pero absolutamente nada y todo se lo tendría que dar al Estado. Exactamente, ya vamos a continuar en eso hoy. Más adelante viene esto. Muchas gracias, Héctor. Dime, Sergio. Mire, existe dentro del Código Penal una figura que, a pesar de que la multa es muy corta, menciona sobre ese aspecto, que es de destrucción de bienes del Estado. Es penada con cárcel, no me recuerdo ahorita exactamente cuánto es la pena, pero si está colocada dentro del Código Penal, es algo en contra de la ley. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien más levantó la mano? ¿Cuál monumento fue el destruido, licenciado? El reformador Justo Rufino Barrios. Ah, ya. No, entonces sí no tengo nada que comentar. No, es que iba a decir que iba a hacer una comparación, por ejemplo, en el pasado cuando estaba el imperio alemán, los nazis, era delito prácticamente no saludar como se acostumbraba en ese entonces o recriminar a la bandera, el símbolo del nazismo, y eso era considerado delito, incluso penado con muerte. Entonces siento yo que dependiendo del monumento, yo por eso pregunté cuál era el monumento, porque dependiendo del monumento, pues es que es difícil de explicarlo porque pues está en ley, o sea, ya está escrito, ya está penalizado, ya hay una pena, hay una penalización por hacer ese tipo de actos. Pero el punto aquí en el que quiero centrarme es de que los tiempos cambian y tal vez las personas con la historia, con estudios, van viendo que ciertas personas no ameritaban, por así decirlo, un monumento, por así decirlo, o sí ameritan reconocimiento por ciertas acciones positivas, pero no ameritaban un monumento por las acciones negativas, ¿no? O sea, no sé si me voy a entender. Exacto, sí, no, perfecto, estoy muy de acuerdo contigo. Sí es cierto de que tal vez en la representación no todos vamos a estar de acuerdo en eso, ¿verdad? En lo que signifique o lo que está representando ese monumento. Pero en el caso de si no estaban de acuerdo, ¿por qué no hicieron una petición a donde corresponde para que lo retiraran?
en lugar de destruir la obra de arte de alguna persona, porque si bien nos damos cuenta, el señor caballo estaba muy bien hecho, la talla, o sea, si vamos al área artística, ¿verdad? No lo que representa en sí, sino el arte que representa. Imagínense el artista cómo se pudo haber sentido a la hora de que echaron a perder su trabajo, como lo hicieron también en la zona 1, por donde Arzú había colocado algunas figuras de animales y terminaron en una de las múltiples caminatas que hacen, también los quebraron, que eran como de vidrio, como fibra de vidrio. Entonces era de verdad que las mismas manos de los guatemaltecos echamos a perder la poca representación artística que tenemos. Aquí en Guatemala no es uno de los países que se apoye tanto al artista. Entonces, si esos trabajos están hechos por artistas nuestros, no entiendo por qué los destruyeron y los hacen destruir, si podrían ser ya no como tratados como una figura que represente tal movimiento, sino que sea representado como parte de la plástica del artista que se pueda vivir aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, a eso, antes de hacer o destruir alguna de los monumentos, deberían de tomar en cuenta, pero obviamente las personas que andan destruyendo no son personas que tienen estudios avanzados, por ende solo andan pegando con palos a todo lo posible, ¿verdad? Entonces, esa es parte de mi opinión. Veamos las diferencias con el patrimonio privado. Los bienes del dominio público no son susceptibles de comercio, mientras que los de dominio privado sí son susceptibles de libre goce y disposición. Ya vimos el caso de los parques. Los parques que son de los condominios, obviamente yo no puedo ir porque es dominio privado. Inclusive, si el condominio se pone de acuerdo, pueden venderlo y hacer ahí una piscina, o podrían venderlo a cierta persona y ya con ese dinero pueden asfaltar todo el condominio, qué sé yo, ¿verdad? Las disposiciones que puedan haber entre las leyes, entre los reglamentos que se hacen entre los condominios, porque aquí quienes mandan son la junta directiva. En el caso de los bienes públicos, estos no son susceptibles de comercio. Sin embargo, en un gobierno presidencial se empezaron a vender varios bienes del Estado. Los bienes del dominio público son aprovechables por todos los particulares, mientras los bienes privados son aprovechables por el legítimo propietario. Los bienes del dominio público son inembargables, mientras que los bienes del patrimonio privado sí son susceptibles de embargo. Dentro de la doctrina existe una serie de diferencias, pero las más importantes son las que te mencionaron anteriormente. Aquí nos podemos dar cuenta que si una persona es demandada y necesitan ser embargada, si el patrimonio es patrimonio privado, obviamente lo pueden embargar, pero los bienes públicos jamás pueden ser embargados. Hasta ahí terminamos el tema de lo que veníamos viendo de las diapositivas anteriores. Sin embargo, siempre seguimos con parte de los bienes del Estado. Ahora vamos a hablar sobre el dominio de las aguas. Denme un segundito. Okay. Lo relativo al dominio de las aguas se encuentra regulado en una forma muy somera dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala, la que en el artículo 127 perceptúa: todas las aguas son bienes del dominio público, inalineables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce se otorgan en la forma establecida por la ley de acuerdo con el interés social. Una ley específica regulará esta materia.
En el artículo 128 de la Constitución también regula lo relativo a las aguas. ¿Alguien me quiere leer este artículo, por favor? Artículo 128. Aprovechamiento de aguas, lagos y ríos. El aprovechamiento de las aguas de los lagos y de los ríos para fines agrícolas, agropecuarios, turísticos o de cualquier otra naturaleza que contribuyan al desarrollo de la economía nacional está al servicio de la comunidad y no de persona particular alguna. Pero los usuarios están obligados a reforestar las riberas y los cauces correspondientes, así como a facilitar las vías de acceso. Muchas gracias. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo una plantación, yo puedo hacer uso del agua del río, siempre y cuando yo trabaje para la reforestación de que ese río se mantenga siempre con el cauce debido. ¿Qué es lo que pasa en muchas plantaciones del área rural? Agarran el agua de los ríos, de los lagos, y la meten directamente a las plantaciones, dejando todo el cauce fuera de su lugar. Esto hace que se sequen los ríos, que se contaminen, porque aparte de que ya no tiene el subsuelo cómo absorber el agua para que todos los árboles o la vegetación que está alrededor y pueda mantener los yacimientos de agua, hace que se vayan secando. Entonces, esto logra tener un impacto ambiental increíble. Lástima que en Guatemala no hay una ley que busque una solución para esto. Simplemente se va así como, allá fulanito se robó el agua del río. Entonces van y miran, le explican, le piden y en la noche ya están nuevamente conectados. Así se han secado varios de los ríos que en nuestra Guatemala está haciendo un impacto increíble en lo que es el medio ambiente y el clima, ¿verdad? Que está siendo afectado por estas situaciones. Sin embargo, en el artículo 128 de la Constitución lo dice muy claro, que se puede utilizar siempre y cuando ahí nos da la salvedad de que cuidemos el alrededor del mismo. No nos dice solo agárrenlo, gástenlo, que ahí es donde está muy ad hoc la frase que el día de hoy leímos al principio de la clase. Luego dice que actualmente no existe una ley general de aguas, pues esta materia se encuentra regulada dentro de diferentes leyes, siendo este un recurso hídrico, una fuente importante del desarrollo general del país. En el mes de noviembre de 1991, la Universidad de San Carlos elaboró un documento denominado Consideraciones para el ordenamiento de una ley general de aguas. En dicha comisión multidisciplinaria se hace un análisis y se estudió la importancia de este recurso, que no se encuentra legislado. En dicho documento se manifiesta el agua es un recurso renovable que obedece a un ciclo natural, constituye un elemento esencial para la vida y es un bien de dominio público. Esto está establecido en el artículo 128, como lo leímos. Con base a lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Política de la República, presenta una serie de consideraciones que se deben de contemplar en el ordenamiento de la Ley General del Agua, con el propósito de que constituya una base legal que propicie el desarrollo equitativo, ordenado, integral, múltiple del aprovechamiento y conservación del recurso hídrico para satisfacer en este campo. ¿Alguien puede ayudarnos a leer el artículo 82? Hay que tirarlos. Yoli, buenas tardes. Gracias, buena tarde.
Dime. Autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, artículo 82. La Universidad de San Carlos de Guatemala es una institución autónoma con personalidad jurídica. En su carácter de única universidad estatal, le corresponde con exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del Estado y la educación profesional universitaria estatal, así como la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones. Promoverá por todos los medios a su alcance la investigación en todas las esferas del saber humano y cooperará al estudio y solución de los problemas nacionales. Se rige por su ley orgánica y por los estatutos y reglamentos que ella emita, debiendo observarse en la conformación de los órganos de dirección el principio de representación de sus catedráticos titulares, sus graduandos y sus estudiantes. Gracias, Leni. Estamos bien claros que aquí nos dice que la Universidad de San Carlos ayudará con la problemática nacional. ¿Será que el agua es una problemática nacional? ¿Sí o no? Sí, totalmente, licenciado. Sí, Totalmente, licenciado. Muy bien, entonces es un artículo constitucional donde todos los estudiantes, ahí dice, estudiantes y docentes, debemos de buscar soluciones sobre la problemática nacional, y eso fue lo que se hizo en el año de 1991, donde se presentó este documento que por obvias razones no pasó a crear el impacto que se necesitaba, ya que nosotros siempre buscamos lo que es la equidad, y en estos momentos nos damos cuenta de que el problema del agua se da más en ciertas zonas porque no hay una equitatividad para la entrega de la misma. Si vemos, hay zonas residenciales que nunca padecen de agua. ¿O ustedes han escuchado alguna vez en la zona 5, en la zona 15 o en la zona 16 están comprando toneles de agua? No, licenciada. ¿Verdad que no? Pero vemos la zona 18 y la zona 6 o la zona 7, siempre tienen problemas del líquido vital, ¿verdad? Entonces ahí es donde no se da la equitatividad en la entrega del líquido vital y necesario para toda la comunidad guatemalteca. El Congreso de la República de Guatemala en 1991 a 1994 creó una comisión. Esta comisión estaba integrada por diputados que era Leonel Arturo Amiel Escobar, Roberto Stein, María Eugenia Castillo y Arabela Castro de Comparini. Entre ellos también estaba Marco Aurelio Reyes, y ellos presentaron un anteproyecto de la Ley General de Aguas, el cual consta de 115 artículos y 12 artículos supletorios. Esto únicamente se quedó como una presentación porque aún no tenemos o no contamos con ninguna ley estrictamente referida, una ley estrictamente que tenga que ver únicamente con el agua. La regulación legal, civil y administrativa se encuentra regulada la propiedad de las aguas en el artículo 579 al 588 del decreto ley 106, es el Código Civil, así como también lo relativo a este recurso, la Ley de la Transformación Agraria, el Código Municipal, el Reglamento de Digesta y la Ley de la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. También existen varios acuerdos gubernativos, como el Decreto 4193 de la Ley de Minería en su artículo 74. Estos artículos que yo les estoy dejando aquí, necesito que los lean para poder buscar una mejor información acerca del tema que estamos desarrollando. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, dime. Hay una iniciativa de ley de 1998, pero no está presentada por las personas que usted mencionó, sino esa iniciativa de ley
Tiene segunda lectura, si no me equivoco. La presentó el diputado Rubén Mejía, pero de ahí no existe ninguna otra ley específica que vaya dentro de esa línea. Y el problema es que el exdiputado Rubén Mejía, porque ya no está dentro del Congreso, él dice la ley orgánica, no la ley orgánica, sino un reglamento interno del Congreso de la República, de que si un diputado sale de la legislatura, los proyectos de ley que él presentó se quedan archivados en dirección legislativa esperando a que un diputado los pueda retomar, o generalmente lo que hacen es hacer un copy-paste de esas iniciativas de ley para presentarlas y que se puedan aprobar. Exactamente, muchísimas gracias. Sí, de hecho, no solo existe esa, existen varias iniciativas, pero por lo mismo, ¿verdad? Que como no les interesa y ya la persona que las presenta no está detrás de ella, no se puede hacer. Hace muchos años, si ustedes están muy informados, se recuerdan que la empresa del agua es Empagua. Esta empresa es la encargada de entregar el agua a nivel urbano. Pero esta empresa estuvo en el mismo gobierno donde se vendían todos los bienes del Estado a punto de ser privatizada. Por eso es que ella dejó de funcionar por mucho tiempo y ya no tiene la misma fuerza administrativa que tenía hace muchos años, porque se le ha ido deteriorando para que en su momento se diga esta empresa como patrimonio, no como patrimonio, sino como parte de los bienes del Estado ya no es funcional. Entonces lo más fácil es vender lo poco que queda y ya se puede hacer, como se hizo con Guatel. Guatel fue una de las empresas que eran bienes del Estado, sin embargo, no funcionaba porque no, lejos de ser algo que generaba, empezó a ser una carga. Entonces, nadie tenía teléfono, todo era bien monopolizado, no había una descentralización de la misma. Entonces, se vio la mejor necesidad, se vende Guatel y empieza a funcionar la otra empresa, por ende ya privada, y ya todo el mundo aquí en Guatemala empezó a tener teléfono. Hay teléfonos hasta en el área rural donde no hay agua, no hay luz, pero hay teléfonos. Todavía se cargan por medio de lo que son las baterías de carros, así ellos pueden hacer para cargar varias cosas eléctricas y así mismo hacen funcionar los teléfonos. Pero de que hay teléfonos en todas partes, hay. Sin embargo, el bien que era del Estado pertenece ahora a un bien privado, donde obviamente tiene mejores recursos financieros que los que tenían cuando era patrimonio nacional. Entonces, es bien importante tomar en cuenta y no dejarnos llevar entre tantas cosas, sino buscar como estudiantes sancarlistas soluciones a todos estos problemas. En las tesis, por ejemplo, podrían ser proyectos en los que se puede dar y buscar una solución a tanta situación o quitar un poco de la burocracia que se ha dado últimamente para poder establecer mejores soluciones para el bien común, ¿verdad? Tenemos lo que es el dominio del subsuelo. Cuando se habla del subsuelo, quedan contenidos todos aquellos recursos no renovables. Aquí está la respuesta a lo que el compañero nos preguntaba. Creo que es el compañero Héctor. Como por ejemplo, los minerales y los hidrocarburos, que de conformidad con la Constitución Política de la República son recursos que pertenecen al Estado y regulados por leyes especiales como la Ley de Minas y la Ley de Hidrocarburos. La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 125, regula lo relativo a la explotación de los recursos no renovables, el cual perceptúa explotación de recursos naturales no renovables
y se declara de utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional de hidrocarburos. Pregunto, ¿será que aquí en Guatemala, cuando vamos a hacer una explotación es racional? No, licenciada, no es racional. Aquí únicamente agarramos todo lo que podamos y si se cae el mundo y la montaña, pues vale. Pero ya me llevé todo lo que pude sacarle a la pobre madre naturaleza, ¿verdad? Entonces no se da el cumplimiento del artículo 125, donde nos indica que la explotación debe ser técnica y racional de los hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales no renovables. El Estado establecerá y propiciará las condiciones propias para su explotación y comercialización. Si esto se diera en cumplimiento, ¿ustedes creen que habría tantos problemas en las explotaciones de las minas que se están dando actualmente? No, de hecho tengo una pregunta con eso. Ajá. Un día estos, por ejemplo, con eso de las minerías de que deterioran los ecosistemas que están alrededor e incluso en los contratos o los, como lo hagan ellos, tienen cierto territorio para explotar y para hacer para destruir prácticamente. Y hay en unas ocasiones en las que se pasan del límite, como es eso del director técnico de Real Madrid o no sé qué equipo de esos tiene una minería en no sé qué parte y desvió un río. En este caso, si el Estado podría bien como que quitarle esos permisos y quedarse con la minería acá o poner como que un porcentaje más alto de las regalías, porque tengo entendido que son como 5% de regalías que las minerías le deberían de dar al Estado, pero, o sea, desde mi punto de vista, yo no soy experto ni nada, pero, o sea, para algo que va a estar podrido y muerto durante años por un 4% de regalías, no sé, siento que suena como que hasta un chiste de mal gusto, no sé. Ok, gracias, Héctor. Scarlett, creo que tú levantaste la mano. Sí, licenciada. Fíjese que yo considero de que lógicamente nosotros vivimos de la explotación de nuestra tierra, ¿verdad? Pero creo yo que hay mucha corrupción detrás del gobierno porque aprueban licencias como de explotación de minerales, utilizan ríos, los desvían. Tengo entendido que también hay un defensor de ese río y está preso, ya tiene como 3 años presos por manifestarse para querer o tratar de impedir esa explotación. Entonces, lo que pasa es que todos nosotros tenemos que entender que también vivimos de todo eso, pero lamentablemente los gobiernos no aportan o no penalizan o no restringen o, por ejemplo, hay condiciones, si no estoy mal, que si una empresa tala un cierto bosque para construir un complejo de habitaciones o de casas, tienen ellos la obligación de sembrar y que todo eso sea productivo. Entonces, realmente lo que estamos fallando son los gobiernos que por dinero se venden y venden el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, ¿verdad? Ahí creo que está la raíz de todo ese problema. Muchas gracias, licenciada. Gracias, Scarlett. Tienes toditita la razón. Es las licencias desmedidas y los compadrazgos que son los que hacen que las leyes no se cumplan, porque las leyes existen, pero no tienen cumplimiento porque no hay nadie quien las haga cumplir, ¿verdad? Elder, dime. Buenas noches, licenciada. Solo para responder la pregunta de la compañera. El señor ya lo liberaron, se llama Bernardo Cabal Scholl, pero no solo es el caso de este paisano, porque yo soy de Cobán y tenemos paisanos que están así judicializados por defender a la naturaleza. Ahorita, esta semana creo que tiene una audiencia del señor Eduardo Impou por defender la naturaleza en la parte de Alta Verapaz, licenciado. Exactamente, muchísimas gracias, Elder. Lamentablemente estos datos y estas situaciones hacen que nuestro país esté donde está porque no sabemos aplicar la ley en donde corresponde.
porque si bien es cierto, existe la ley para eso, este señor Scholl estuvo preso por lo del río y él tenía toda la razón. Sin embargo, era lo que yo les estaba diciendo. En el área rural, ellos únicamente agarran el agua y les importa si está bien o está mal lo que están haciendo, sin ponerse a pensar, donde dice ahí una administración técnica, una explotación técnica, o sea, de estudio. Está bien, yo necesito para mi plantación, pero también necesito sembrar más árboles para que el río siempre tenga el cauce necesario para que nos dé a todos, porque lo que tenemos que pensar es en el bien común, no solo en el bien privado, porque es un bien de dominio público, ¿verdad? Muchísimas gracias. Rosa María dice que la inconformidad de la población es el reflejo o resultado de un Estado saqueador y opresor que sigue provocando más desigualdad y pobreza del país. Pero no es correcto lo que hacen, Rosa María, porque ir a destruir un monumento no te da a ti que dejemos de ser opresores, no te da a ti que dejen de estar saqueando. O sea, únicamente se está convirtiendo en parte del vandalismo lo que hacen, ¿verdad? No es la forma correcta que se debe de hacer. Exactamente, también se utilizan los ríos como desagüe y los químicos que utilizan todas las empresas industriales para el bien de sus empresas, ¿verdad? Sin importar qué problema van a causar a todos los animalitos que viven en esos ríos y las personas que aún toman agua de río, que no tienen agua potable, ¿verdad? Y en un área de Camotán y Jocotán, estas son áreas que no tienen agua potable, sino que llega agua entubada, pero agua del río. Imagínense el problema que hay cuando llegan muchos centros turísticos. Por ejemplo, hay unos cuantos centros turísticos que los desagües son distribuidos al río. Entonces, ¿qué está tomando nuestra gente? ¿Y quién mira sobre eso? Nadie, ¿verdad? Lamentablemente. Bueno, dice que el Estado deberá establecer las condiciones propias para su explotación y comercialización. El decreto ley 109-83 del jefe de Estado, la ley de hidrocarburos, hace una referencia sobre la propiedad y los yacimientos de petróleo y la referencia que la ley es de orden público. En el artículo 4 nos habla acerca de la propiedad de los yacimientos. En el artículo 5, la utilidad y necesidad pública. Y luego tenemos los elementos, que es legítimo propietario del subsuelo. El Estado es legítimo propietario del subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales. Los elementos que se encuentren en el subsuelo, yacimientos de hidrocarburos y minerales, así como cualquier otra sustancia orgánica o inorgánica del subsuelo. Las características son que es un bien propiedad del Estado, que es imprescriptible, es decir, que nunca prescribe por el transcurso del tiempo y puede ser objeto de exploración y explotación, palabras diferentes y significado diferente, por particulares nacionales o extranjeros con la formalidad que establecen las leyes. Son recursos no renovables, pues su explotación implica que con el tiempo pueden agotarse. Eso es lo que ha pasado con la mayoría de las minas que nosotros tenemos aquí en Guatemala. Sin embargo, hay muchos estudios donde todavía sale Guatemala con bastantes yacimientos de minerales ricos, y si no, veamos el problema que Rusia ha tenido con una mina donde hay mucho níquel, ¿verdad? Que se ha estado dando este último problema. Las clasificaciones son dos actividades que se desarrollan dentro de lo que es el subsuelo. Una serían hidrocarburos y dos serían minas. Los hidrocarburos se refiere a un área especializada de la ciencia moderna y es necesario establecer unas definiciones. El campo petrolero es el área superficial delimitada por la proyección vertical de la parte de uno o varios yacimientos. Esto es lo que nos estabas indicando hace un momento, que si bien es cierto, el estudio se hizo sobre cierto territorio,
y ven que sigue más adelante, entonces eso ya no les debería de tocar a ellos, sino que debería de ser un nuevo contrato. Sin embargo, no se respeta el campo petrolero y solo hacen un medio llamado y ya siguen excavando, explotando lo que continúa, ¿verdad? El gas licuado de petróleo es un producto obtenido del gas natural, compuesto principalmente de una mezcla de propano y butano. El gas natural es un hidrocarburo que se encuentra en un estado gaseoso a la temperatura de 15 grados con 56 centésimos de grados centígrados. Los hidrocarburos son compuestos de carbono e hidrógeno que se encuentran en la superficie o el subsuelo, cualquiera que sea su estado físico. El petróleo es un compuesto de hidrocarburos que se encuentra en estado líquido a la temperatura de 15 grados con 56 centésimos y la presión normal atmosférica a nivel del mar y no está caracterizado como condensados. Esto del petróleo aquí en Guatemala era una pelea constante porque eso encontraban petróleo, era en Belice. Por eso es que no querían dejar al estado de Belice para que fuera un estado independiente, ¿verdad? Porque ellos tienen petróleo y los yacimientos esos eran los que utilizaba o necesitaba Guatemala. Pero lamentablemente con la independencia de Belice, esos yacimientos de petróleo se terminaron. En las minas, podemos decir que el decreto 4897 del Congreso de la República se encuentra contenida una serie de definiciones y abreviaciones que trata de los recursos no renovables. Dicha ley, en su artículo 60, indica definiciones para los fines y efectos de la aplicación de esta ley. Se tendrán en consideración las siguientes definiciones. Esto tenemos muchas definiciones en este decreto 4897. Es importante que ustedes lo lean para efectos de cultura general. Pero vamos a hacer énfasis en algunos, como lo es el año calendario, que es un periodo de 12 meses consecutivos comprendidos el día 1 de enero al 31 de diciembre, inclusive de cada año conforme el calendario gregoriano. El año de explotación es un periodo de 12 meses consecutivos contados a partir del día siguiente de la fecha de la notificación al interesado de la resolución del otorgamiento del derecho minero de explotación. Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque se refiere a los plazos que empiezan a tener en cuenta o a tomarse en cuenta cuando se ha dado el permiso para la explotación minera. Las áreas de interés minero en los cuales están identificados, evaluados los recursos mineros de importancia económica y que el Estado los declara como tales, a efecto de que se proceda la exploración en una forma inmediata a través de una convocatoria. Aquí en Guatemala se ha dado que se saca una convocatoria para los interesados de que vean la exploración de cierto mineral en cierto territorio. Esto también, ¿verdad? Como es una convocatoria, pero todo lleva fines de lucro, a veces salen beneficiadas las mismas empresas que ya lo han hecho anteriormente y ellas son las que logran pactar o tasar unos recursos que en realidad no vienen a ayudar a lo que es una explotación para el pueblo, sino que simplemente salimos explotados nuevamente porque se llevan la riqueza y nos dejan una baba en lo que es lo que nos devuelven a nosotros por lo que ellos han encontrado, ¿verdad? El derecho minero es la relación jurídica que se da entre el Estado y un solicitante, que nace de un acto administrativo del Ministerio o Dirección y que comprende las licencias para la ejecución de las licencias mineras. La Ley de Minería regula la utilidad y necesidad pública del fomento y desarrollo de la minería en Guatemala. En su artículo 7 da la utilidad y necesidad pública. En el artículo 8
hablamos de propiedades de los yacimientos. En el artículo 9, los solicitantes de los derechos mineros. En el artículo 10, prohibiciones para adquirir derechos mineros. Y el artículo 11, derecho minero por herencia. Entonces, hasta aquí llegamos nosotros con la presentación. Me hacen falta como unos 5, vamos a ver, como 5 o 7 conceptos que van a entrar, lo que serían las concesiones, recursos administrativos, que está el recurso de aclaración y ampliación, recurso de revisión, recurso de revocatoria y la extinción de contratos administrativos. Son únicamente unos conceptos que les voy a subir el día de mañana y esta diapositiva para que veamos todo lo concerniente a lo que es el examen el día 19 de mayo. ¿Alguna pregunta? No, licenciada, muchas gracias. Okay. Solo recordándole, licenciada, de que quería hablar con Elder, conmigo y con Lenny, si no me equivoco, que dijo que le recordáramos. Ok, está bien, muchísimas gracias. Entonces, hasta aquí llegamos, les voy a subir las diapositivas. Para mí ha sido un gusto el haber estado con ustedes en este semestre. Espero que el granito de arena que pude proporcionar en sus vidas y en el aprendizaje profesional, que de aquí en adelante va a ser su gota de agua constante y perenne, sigan constantes para seguir adelante y lograr el triunfo de la meta que ustedes se han propuesto. Para mí ha sido un gusto, un placer el haber estado con ustedes. Que Dios les bendiga y muchos éxitos en sus labores profesionales. Para Sergio, Lenny, Sergio, Lenny, Elder, Héctor Ramos y Scarlett, ¿pueden encender su cámara? Con mucho gusto, Lic. Gracias. Yo ahorita sí no puedo, licenciada, disculpe. Ok, está bien. Sí, Héctor, hoy fue la última clase. Entonces, para mí ha sido un gusto el haber estado con ustedes. Agradezco muchísimo la participación que me dieron a lo largo de este curso, el apoyo. Yo les digo a ustedes 5 que me den sus números de carnet porque ustedes están exonerados de mi curso. Ustedes, si subieron el glosario, ustedes tienen los 30 puntos. Si no lo subieron, ustedes tienen 25 puntos ya aprobados. Ustedes no se someten al examen porque es una forma de agradecerles el que siempre hayan estado conmigo participando y colaborando. Yo sé que es para el bien de ustedes, pero les agradezco muchísimo el apoyo que ustedes me brindaron. Que Diosito les bendiga. Espero sus números de carnet, que me lo hagan llegar y les deseo lo mejor profesional y humanitariamente, ¿verdad? Que Dios les bendiga y que tengan muy buenas tardes. Licenciada, una pregunta. Nosotros no tenemos que llenar el formulario para la exoneración. No. No entramos al examen entonces ese día. No. Ok. Muchísimas gracias, licenciada. Licenciada, muchísimas gracias a ti. ¿Usted da procesal administrativo? No, solo administrativo 1 y 2. Muchísimas gracias, Ariana. Gracias, Karina.